Pues hola, buenos días. Nada, en primer lugar, como comentábamos ayer, muchas gracias por la asistencia, por acercarse a la Casa de Cultura un sábado por la mañana. Nosotros creemos que merece la pena abordar estos temas y siempre estamos un poco sujetos a los tiempos, a los huecos que tenemos en la Casa de Cultura, pero creemos que es un tema que por supuesto había que tratar, como es el tema de hoy. Estamos en el contexto de las 7 jornadas de filosofía, que hemos titulado Una mirada filosófica sobre el presente. Entonces, creemos que no podía faltar un espacio para hablar sobre la guerra, sobre el significado de la guerra, sobre las implicaciones sociales, políticas, etcétera, que tiene una guerra, y en ese sentido, pues nada, hoy tenemos aquí a Juan Pedro Canteras Zubieta, que es una persona inmensamente preparada sobre la filosofía en general y sobre el tema del que vamos a hablar hoy, que es el neuroesianismo y la guerra de Ucrania. Entonces, nos va a ofrecer unas coordenadas para entender un poco sobre cómo hay que entender la guerra en el contexto internacional. Y nada, y sin más, darle por supuesto las gracias a Juan Pedro y de nuevo darles las gracias a ustedes por su presencia. Y sin más, le paso ya la palabra a Juan Pedro. Buenos días y gracias por la asistencia a los asistentes. Gracias antes de nada por la organización de estas jornadas a la Casa de Cultura de Grau, ¿no? Y a Gustavo, y especialmente pues a ti, Rafael, por que es que me ha invitado más personalmente a este rato hoy. Bien, quiero empezar haciendo una referencia al cartel y a la portada para despejar ciertas, quizás ciertas expectativas a las que han podido llevar, ¿no? Porque, lo que quiero decir es que ante este cartel y al título igual alguien pues podría pensar que aquí se va a hablar de la guerra, ¿no? En el sentido más directo y de obuses y de tanques T-72 y de movimiento de tropas y tal. Y no, yo hoy aquí, de lo que voy a hablar es de ideas, en el contexto de las jornadas de filosofía, que Rafael ha abierto ayer mismo, en las que ya he empezado haciendo alguna referencia pues, a la relación entre la filosofía y otras construcciones, como son las ideologías, como son los mitos, y hoy pues, de eso mismo, de ideología y de mitos, es de lo que yo voy a hablar un poco. El tema de la conferencia, como dice el título, es el eurasianismo, una ideología pues, que cuando nadie se lo esperaba, pues de pronto está por todas partes, ¿no? Aunque quizá más bien habría que decir que ha ido resurgiendo paulatinamente a lo largo de todo el siglo XXI en Rusia, pero que es en el contexto de la guerra de Ucrania, cuando al menos en Occidente pues, ha empezado a ser tema cada vez más, un tema cada vez más presente por aquí. El motivo por el que me parecía interesante hablar de esto en el contexto de estas jornadas es el tratamiento que a menudo recibe el aspecto ideológico de la guerra de Ucrania en la prensa occidental, que a menudo consiste fundamentalmente en hacer comparaciones constantes, titular a titular, entre Putin y o bien Hitler o bien Stalin, ¿no? Ya se sabe que en las guerras los bandos no se lanzan los unos contra los otros exclusivamente munición, sino también ideas, ¿no? Y por eso, aunque aquí no vamos a hablar de la guerra, ¿no? En el sentido más tal, sí que vamos a hablar de ideas en guerra. Bien, ¿cómo reacciona la prensa occidental ante el problema de las ideas en esta guerra? Pues a menudo mediante el simplismo de intentar establecer comparaciones, primero muy personalistas, directamente sobre la figura de Vladimir Putin, y luego además que se limitan a esos dos foros, ¿no? Entonces nos encontramos continuamente pues, en todo tipo de periódicos titulares, ¿no? como
lo que Vladimir Putin aprendió de Hitler, ¿no? ¿Es Putin el nuevo Hitler? O lo mismo, pero ya en la cadena esa que es en este sentido el titular más directo que me he encontrado, Putin, el nuevo Hitler. O la otra parte de esto, ¿no? que es lo mismo pero con Stalin. Entonces, pues, yo qué sé, era decir, ¿no? Europa tiene que salvar a los bálticos del nuevo Stalin. El país, la insoportable pervivencia de Stalin, un artículo que naturalmente va sobre Putin, bueno, etcétera, etcétera. Esto son algunas cositas que he rescatado por ahí de una marea de titulares, pues todos muy parecidos, provenientes de periódicos, por cierto, de ideologías distintas en principio, pero que todas comparten esto y que han hecho de ello pues casi una especie de nuevo género literario, las comparaciones de Putin con Stalin y también con Hitler. Bien, y como a mí esto me parece que más que a esclarecer nada, lo que contribuye es a enturbiar las cosas porque no ayuda a entender nada, este género de comparaciones, pues yo lo que quería hoy es decir un par de palabras sobre ciertas ideologías que sí que tienen mucho que ver con lo que está teniendo lugar en Rusia, pues seguramente durante todo el siglo XXI, pero desde luego a día de hoy, que sí tienen que ver con la retórica y las ideas que se han instalado en el oficialismo ruso actual, y que naturalmente no son ni las de los bolcheviques ni las de los nacionalistas. Bien, ¿por qué digo que estas comparaciones pues, no son muy pertinentes y no ayudan a esclarecer las cosas? Hombre, pues porque para empezar, si es muy difícil que abordar lo que quiera que sea Putin desde el nazismo llegue a nada, aunque solo sea porque en buena medida el discurso con el que se legitima, ¿no? O al menos así fue en los primeros momentos, la invasión de Ucrania, ¿no? Por parte de sus perpetradores, pues fue precisamente que Ucrania había que desnazificar, ¿no? Y esto se dijo una y otra vez. Entonces, claro, Rusia invade Ucrania porque los ucranianos son nazis, Europa acusa a los rusos de nazis también, y entonces pues aquí lo que pasa es que el término nazismo, en vez de un concepto, pues se ha convertido en un insulto, ¿no? Y si contrapongo concepto e insulto es porque, claro, el concepto se supone que tiene que servir para delimitar las cosas, para identificar las junturas, ¿no? Por las que se unen las partes de la realidad, mientras que aquí esto está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Lo está metiendo todo en el mismo saco y todo cae bajo lo mismo. Nazis son los unos y nazis son los otros también, entonces no se entiende nada. Y si la comparación con Hitler, o bueno, vamos, de Putin con Hitler, o de Rusia unida con el Partido Nacional Socialista, o de la Rusia actual con el Tercer Reich, como se quiera plantear, pero que si esta comparación no es esclarecedora en ningún sentido, pues creo yo que menos lo es aún, menos sentido tiene aún esa constante comparación con la URSS, ¿no? O a título personal de Putin con Stalin. ¿Por qué esta comparación tampoco ayuda a esclarecer nada y se parece más al insulto que al concepto? Pues hombre, aunque solo sea porque precisamente si a algo ha asistido Rusia a lo largo del siglo XXI, pues ha sido a la reedificación de todo aquello que los bolcheviques se afanaron en Charov, ¿no? Es decir, que buena parte del discurso ideológico, ¿no? Bueno, no solo del discurso, sino de acciones concretas de Rusia Unida y del entorno ideológico de Putin y demás, consiste en revivir pues, todas aquellas cosas que la Unión Soviética intentó reducir a cenizas. La Unión Soviética tenía un discurso, sobre todo en su inicio, ¿no? Los bolcheviques tenían un discurso muy futurista. El discurso bolchevique era precisamente un discurso adanista que lo planteaba todo con respecto al futuro, ¿no? La construcción pues, de una sociedad nueva, incluso de un hombre nuevo. Novedad que solo se podía edificar sobre las cenizas de la historia. Es decir, que cuando los bolcheviques miraban hacia atrás, por lo general era pues, con un carácter más bien destructivo, porque los frutos de la revolución solo se podían recoger una vez que ésta se edificase sobre tras haber reducido a sus cimientos, ¿no? del pasado. Hombre, pues desde luego no es a esto a lo que suena la retórica, ¿no? de la Rusia actual, la retórica oficial. Quiero decir, Rusia lleva ya mucho tiempo, desde luego, pues desde que Putin lleva gobernando, o sea, todo este siglo, pues con una retórica que es más bien inversa a esto, que mira mucho al pasado
que vive mucho de o bien resarcir afrentas pasadas, o bien reedificar glorias pasadas, y que pues, por ejemplo, que se afana mucho en restablecer aquellas cosas en las que más se empeñó el comunismo en destruir, por ejemplo, la religión, ¿no? El cristianismo, el cristianismo ortodoxo, es una de las cosas que ha vuelto a estar en el centro del discurso oficial de Rusia, y en el caso personal de Putin también. Bueno, están los moscovitas a día de hoy en el proyecto de las 200 iglesias, ¿no? Intentando volver a edificar cada iglesia allí donde estaba, ¿no? En Moscú, y que los bolcheviques derruyen. Bueno, entonces, pues ¿cómo vamos a entender nada? De nada de lo que diga, o de nada de lo que diga Putin o su partido, ¿no? O más en general, con este tipo de comparaciones, pues que seguramente no se puede. Y no solo no esclarecen, sino que ayudan a enturbiar el asunto. A ver, se pueden establecer algunas comparaciones, ¿no? Pues de tipo psicologista, de tipo, bueno, pues que Putin es muy, pues yo qué sé, muy ambicioso como Stalin. Bueno, vale, pero eso no ayuda a iluminar las cosas. Tendrá que ser como mucho una anotación a pie de página del asunto, pero no el centro de nuestra interpretación, ¿no? Porque si ese es el centro de nuestra interpretación, pues nuestra interpretación no permitirá anticipar nada ni entenderlo. Bien, una pregunta que cabe hacer ante esto es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué Occidente se empeña en interpretar lo que quiera que sea que pase en las ideas rusas, pues desde estos dos polos, ¿no? Desde el nazismo por un lado y el comunismo por otro? Bien, y una posible respuesta es, bueno, que quizá la novedad, ¿no? Quizá la novedad de estos acontecimientos y de estas ideas sea tal que ante la ausencia de referentes, pues bueno, como esto es tan novísimo y tan vanguardista, carecemos de referentes con los que interpretarlos, y entonces intentamos meterlo en moldes viejos porque no tenemos otros, ¿no? Los viejos moldes de las ideologías del siglo XX, el fascismo, el nazismo, el comunismo, bueno, pues porque no hay otros mejores. Esto es, por cierto, un poco la idea que intentan transmitir algunos precisamente de los ideólogos de estas cuestiones, algunos de los ideólogos del eurasianismo, ¿no? Que esto es un asunto novísimo y de tal vanguardismo que prácticamente como que carecemos, ¿no? de lenguaje, que carecemos de palabras para referirnos a ciertas cosas porque son de tal novedad, ¿no? Que no podemos enfrentarlas, que estamos todavía viendo cómo manejarlas. Bien, este es el caso, por ejemplo, pues de algunos de estos ideólogos que han traspasado incluso las fronteras de Rusia y son bien conocidos en Occidente. Alexander Dugin, por ejemplo, que es seguramente quien más suena, ¿no? De todo esto. Alexander Dugin, bueno, si no lo conocen, aunque estoy seguro de que suena, pues es este personaje que se hizo famoso tristemente, ¿no? Con un atentado en el que perdió la vida su hija, un atentado que seguramente iba destinado a él. Aunque esto pues, no está totalmente claro, pero parece que era él el destinatario último y solo por un error fue su hija quien cayó ahí. Tampoco sería absurdo que la hija fuera la destinataria del atentado, porque era también ella pues, una persona muy activa, ¿no? Ideológicamente y en la misma línea de su padre. Bien. Dugin es uno de los grandes defensores de este neo-eurasianismo en el presente y de lejos el más conocido fuera de Rusia. Bien. Porque digo que en sus propios planteamientos a menudo pues efectivamente la cuestión se plantea como que es una radical novedad, ¿no? Lo cual podría justificar que lo intentemos abordar, ¿no? Desde perspectivas del pasado que igual no son óptimas, pero bueno, que como no tenemos otras, ¿no? Dado la novedad, bien, fíjense voy a leerles un parrafito de la que seguramente sea la obra más famosa de Alexander Dugin, que es la cuarta teoría política, que seguramente pues también les suena. Bueno, ya para empezar, el propio título, la cuarta teoría política, ya hace referencia al vanguardismo, a la novedad, ¿no? Porque el eurasianista o el neo-eurasianista del presente llama su teoría la cuarta teoría política. Pues porque sería la que vendría precisamente, ¿no? Seguida de las tres viejas, que serían, por orden, el liberalismo, el comunismo y el fascismo-nazismo. Bien, entonces claro, como esto es la posmodernidad, la vanguardia, pues el eurasianismo sería la cuarta teoría política. Bueno,
que no es que se identifique exactamente la cuarta teoría política con el eurasianismo, pero sí que sería una parte importante. Pues fíjense, ¿no?, con qué entusiasmo, con qué ardores, ¿no?, de novedad se presenta la cuestión. Dice Dugin, Alexander Dugin: yo verdaderamente no entiendo por qué ciertas personas, cuando se enfrentan al concepto de la cuarta teoría política, no se apresuran a abrir inmediatamente una botella de champán y empiezan a bailar y a regocijarse celebrando el descubrimiento de una nueva posibilidad. Después de todo, esto es una especie de año nuevo filosófico, ¿no? Fíjense qué ardores de novedad y de vanguardia. Pero bueno, ya se sabe que ante estos alardes, pues a menudo lo que pasa es que los alardes lo que ocultan son carencias, ¿no? Y que dime de qué presumes y te diré de qué careces. De lo que se presume es de radical novedad, y seguramente de novedad sea de lo que esto carece. El neoeurasianismo está lejos de ser una novedad. De hecho, si a menudo se le refiere como el neo-eurasianismo, es precisamente porque es la revitalización de ideas muy viejas, pero muy viejas, que si pasa por nuevo es porque son tan viejas que se han olvidado, y que como a todo lo que hay que ponerle primero el predijo neo, pues lo que pasa es que es una cosa neovieja. O sea, es que todo lo que hay que ponerle neo delante, pues ya se sabe que está denunciando cierta carencia, ¿no? Todo lo que hay que ponerle delante de la palabra neo es que no lo es. Pues al neo-eurasianismo ya denuncia que es otra de las muchas formulaciones neoviejas que siempre hay en todo el mundo. Entonces, yo hoy lo que quería era, pues, dar alguna que otra pincelada que dé a entender un poco cuáles son los lugares comunes del neo-eurasianismo, cuáles son sus referencias más habituales, pues aquellas cuestiones, aquellos elementos a los que más habitualmente acuden, ¿no?, como sus lineamientos más esenciales. Empezando por el propio concepto de eurasianismo. ¿De qué es esto de eurasianismo? Bueno, la palabra Eurasia evidentemente hace referencia, pues, a una extensión territorial, ¿no?, a un continente, pues que sería el continente de Eurasia. Claro, efectivamente, Europa y Asia, sus diferencias pues serán históricas, políticas, lingüísticas, étnicas, lo que sea, pero no hay una diferencia, vamos, que no hay un océano que separe a Europa de Asia, y en ese sentido Europa y Asia forman un solo continente. Si a menudo hablamos como de dos continentes, ¿no?, un continente es Europa, otro es Asia, pues eso es por cuestiones ya de geografía humana, pero no de geografía física. Y Eurasia, pues en un sentido puramente científico aséptico, pues sería esto, el continente Eurasia. Bien, ¿qué pasa? Que rara vez la palabra Eurasia aparece en contextos pues tan asépticos, no tan científicos, tan geográficos. La palabra Eurasia, ahí donde aparece, suele ser más bien en contextos ya totalmente contaminados de ideología, de política, de religión. ¿Y en esos contextos a qué se refiere? Pues Eurasia sería algo así como, o el eurasianismo sería una ideología sobre el papel de Rusia como cabeza de ese territorio, ¿no?, que se extiende más o menos pues, por el antiguo imperio de los Zares, que tiene a Rusia como cabeza, porque evidentemente ese territorio engloba muchos otros pueblos que no son el ruso étnico, vaya. Pero bueno, entonces, la cultura rusa como cabeza de esos territorios, y además como una cultura que no es una cultura más, que no es un avatar histórico más, que no es un accidente histórico como pueden ser otras culturas que, bueno, pues surgen en un momento, desaparecen en otro y ya está, y podrían haber pasado por la historia y la historia tendría más o menos los mismos controles, ¿no? Rusia sería una cultura llamada a cumplir un papel histórico esencial para la constitución de la historia universal, o sea, para la constitución de la humanidad. Entonces, de un lado, el eurasianismo es una ideología que tiene mucho de nacionalismo ruso, que tiene mucho, como se ve, de mesianismo, o sea, del papel de esa nación para el conjunto de la historia de la humanidad, y luego además planteada siempre en términos muy defensivos, es decir, que parte esencial de esta cultura es el ser la respuesta a una supuesta amenaza. Es decir, esta cultura, que sería tan importante, además está amenazada. Claro, que si no estuviera amenazada, pues esto no sería más que un canto a las bondades de la cultura rusa, ¿no? Y podría ser un discurso pues, muy simpático y ya está. Pero el eurasianismo, que es un discurso muy beligerante y muy guerrero, lo es porque no se limita a valorar las bondades de la cultura rusa, sino que es además una defensa ante una situación de amenaza existencial, ¿no? Concepto que se emplea mucho en el entorno de estas ideas, la de la amenaza existencial.
Bien, pues lo que vamos a explicar aquí un poquito es, por un lado, cuál es esa idiosincrasia de la rusa, autopercibida, claro, cuál es su valor, o sea, por qué es tan valiosa y por qué está amenazada. Y cómo en torno a estos tres elementos se va formando una serie de ideas, no solo acerca de la propia rusa, claro, sino acerca de la historia de la humanidad, que adquiere unos perfiles que a la aproximación más habitual a la historia universal que se suele hacer desde España, por ejemplo, ¿no? Y en general seguramente desde Occidente, pues la historia empieza a cobrar unos perfiles muy raros que nos cuesta reconocer, pero es desde los que se interpreta la historia, desde los que se nos interpreta a nosotros, por ejemplo, ¿no? Pues desde estas otras coordenadas que no han dejado de ganar preponderancia en el entorno ruso pues durante todo el siglo XX. Bien. Vaya por delante que la idea mesiánica de las naciones no es en absoluto exclusiva de Rusia. Es decir, que Rusia no es ni muchísimo menos la primera cultura que ha pasado por su momento mesiánico y en el que se ha autopercibido como cumpliendo una función esencial, no solo para sí mismos, que no solo ha defendido su derecho a existir, sino que ha defendido una especie de obligación a existir por el destino que está llamada a cumplir para la historia. Esta es una idea que, como digo, cualquier cultura que haya alcanzado suficiente preponderancia, pues tarde o temprano ha pasado por su momento mesiánico. Siguiendo el recorrido propio de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pues, hace no tanto, pues estaba muy volcado en su discurso mesiánico, ¿no? que en el caso estadounidense pues cobró la forma de esa famosa la doctrina del destino manifiesto, ¿no? Que habrán oído hablar seguramente. La doctrina del destino manifiesto pues es esa idea de que Estados Unidos está llamada a gobernar los designios de todo el continente americano, ¿no? Es decir, que tiene no solo una legitimidad, porque ahí está claro, no solo el derecho, ¿no? Sino incluso la obligación, la responsabilidad ante la historia de expandirse por todo el continente, ¿no? Porque a la humanidad le va su destino en ello. Entonces, pues bajo la forma americana, naturalmente estadounidense, protestante de todo esto, pues la idea cobró más o menos esta forma, ¿no? Se la pueden identificar muy bien en un artículo breve de John O'Sullivan, que se titula, claro, como no puede ser de otra manera, Expansión, que empieza legitimando las pretensiones estadounidenses sobre territorios pues, precisamente españoles o vinculados a España, ¿no? México y Oregón en particular, pero que luego enseguida se extenderá a todo el continente americano. ¿Y en qué consiste el mesianismo americano? Pues en que ellos son quienes en ese momento llevan la antorcha de las ideas fuerza de la época, como son pues, la libertad, como son la democracia, como son el progreso, ¿no? Y las llevan en tanto que protestantes, claro, porque siempre hay un fondo religioso en todo mesianismo de este tipo. Entonces, pues que tienen que llevar el cristianismo a toda América, porque solo así pues, se abrirá el paso el progreso, ¿no? El progreso, es decir, la libertad, la democracia, la ciencia. Claro, esto escuchado desde España es absolutamente ridículo. ¿Cómo va a tener que Estados Unidos llevar el cristianismo por toda América? Si fueron los últimos en llegar, ¿no? Sí, es que ya había mucho, que eso ya estaba lleno de españoles y portugueses cuando llegaron los ingleses, no te quiero contar cuando los estadounidenses empiezan a ser tales. Pero claro, eso desde el punto de vista americano no vale, porque los españoles y los portugueses serían cristianos, sí, pero menos, ¿no? En tanto que católicos. Claro, el catolicismo como una forma, desde el punto de vista protestante, truncada, pervertida de cristianismo, pues representaba precisamente los valores inversos, ¿no? Frente al progresismo, el atraso, y frente a la libertad, pues el autoritarismo y la tiranía, ¿no? Y de ahí que la responsabilidad de extender el verdadero cristianismo, que es el de la libertad, pues, que es el protestante, pues recaiga sobre los hombros de los estadounidenses. Bueno, pues es un puro mito, por supuesto, pero que fue muy importante en Estados Unidos. Claro, cuando lo presenta O'Sullivan, ni siquiera se le llama esto el destino manifiesto, se le llama directamente el destino divino, porque aquí siempre hay un elemento religioso sin el cual el mito es difícil montar. Por cierto, también en España la idea de la cultura mesiánica ha sido absolutamente fundamental. Quiero decir que en España, en el siglo XX, pues por ejemplo el fascismo hizo mucho uso de esta idea, ¿no? Y a menudo España ha sido considerada desde dentro como la nación necesaria,
¿no? Como esa nación que no es accidental, como esa nación que es un momento necesario para que la humanidad cumpla su destino. En el caso español, por ejemplo, con la universalización, o sea, con la idea de la construcción sobre todo en dos momentos, con la reconquista y con el descubrimiento y conquista de América, ¿no? Esos serían los dos momentos universales de España, pues tal y como lo plantean los fascistas españoles, pues como pues, Ledesma Ramos, pero sobre todo Ramiro de Maeztu, ¿no? Ramiro de Maeztu sea que seguramente mejor expresa estas ideas, en la obra esta famosa Defensa de la Hispanidad. Pues lo que se dice es que el Imperio Español es la forma visible, digamos, ¿no? La forma material y política de las ideas fuerza del cristianismo, que son las que el catolicismo habría sabido poner en el centro. ¿Y esas ideas cuáles son? Pues la de la libertad, ¿no? O sea, la libertad metafísica, vamos, del libre albedrío, que efectivamente tiene mucha importancia para el tomismo, para el catolicismo español, pues en la escuela de Salamanca y demás. Por un lado, y por otro lado, la idea de la salvación por las obras. Bueno, pues esto es una dialéctica que a día de hoy suena muy rara y que pues, se ha perdido de vista totalmente, que ya no juegan en papel, pero que, claro, en su época era importantísimo, porque era un poco como se entendían los límites entre el catolicismo y el protestantismo, ¿no? El protestantismo como defensor, pues, por ejemplo, de la doctrina de la predestinación o de la doctrina de los elegidos. Bueno, pues el catolicismo sería la doctrina de la libertad, como hay predestinación que valga, y de la salvación por las obras. Es decir, que cada uno, si opta por el bien, se puede salvar porque no hay escogidos, no hay un grupo de escogidos desde la eternidad que Dios ya ha destinado a que se salve. Bueno, pues esto suena totalmente exótico y arbitrario y gratuito, pero bueno, son las ideas con las que se montaron mitos que tuvieron importancia política enorme y no en el siglo XVI, sino en el siglo XX. Bueno, entonces ahí tiene, por ejemplo, esto tiene unas palabras que, por cierto, estilísticamente son muy buenas, estilísticamente, en los que todavía existen ingenuos que creen que España montó un imperio en medio mundo por avances científicos y por avances técnicos, ¿no? Como puedan ser las cartas de pues, avances en técnicas de navegación, o como pueden ser cuestiones de cartografía y demás. Cuando en realidad lo que de verdad empuja a España a montar un imperio al otro lado del Atlántico es la voluntad de salvar almas y de salvar a los caídos. O sea, esta idea, por cierto, ayer estuvo Rafael hablando de ideas espirituales de cultura. Bueno, pues esto es el culmen ya del espiritualismo, ¿no? Y es pues, la inversión absoluta del materialismo. Claro, lo que está debajo de los procesos son pues, proyectos espirituales y no procesos materiales, como puedan ser las técnicas, las ciencias. Bueno. ¿Por qué cuento todo esto? Simplemente para que cuando hable un poco de cómo se construye el mito del eurasiático, del destino y de la misión histórica de Rusia, esto no suene tan raro, porque va a sonar muy raro, pero para que se caigan en la cuenta de que en España ha habido también construcciones muy parecidas a estas. Construcciones totalmente espiritualistas, de fondo esencialmente religioso, y que intentan dar a un pueblo el rol de la nación necesaria. Bien. ¿Cómo se configura todo esto en el caso de Rusia? ¿Cómo se configura la idea del pueblo necesario, del pueblo que necesita la humanidad para constituirse como tal en este contexto? Bueno, pues si en el caso estadounidense lo hace sobre las ideas del protestantismo y en el español sobre las ideas del catolicismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso americano, el destino manifiesto. En el caso español, la unidad de destino universal. Pues en el caso rusio, pues con la gnosis igoria de la Santa Rusia, por ejemplo. ¿Qué es esto? Pues un relato a la medida de la religión del cristianismo ortodoxo. Así que el primer punto que hay que tocar para entender pues esta configuración de ideas que tanta importancia tiene en la Rusia del presente, pues lo primero que hay que entender, y en Europa esto pues se lo ignora por completo, es el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo es una cosa que aquí no se la conoce, porque el cisma fue hace el suficiente tiempo como para que haya quedado perdido ahí en la noche de los tiempos, ¿no? en la Edad Media y en el siglo XI, y porque cuando en España, por ejemplo, se plantea la cuestión del cristianismo y su unidad o no unidad, etc., pues se plantea siempre frente al protestantismo. Claro, frente a luteranos, calvinistas, jansenistas y quien sea, no ya frente a la ortodoxia, que para nosotros pues permanece ahí perfectamente ignorada. Claro, es que en Rusia la ortodoxia
no es que ellos sean cristianos ortodoxos, es que ellos son cristianos, a secas, porque la ortodoxia es el cristianismo. De la misma manera que aquí alguien dice cristiano y inmediatamente entiende católico, pues claro, en Rusia se dice cristiano y inmediatamente se entiende ortodoxo. Y eso le da pues una configuración propia a la versión rusa, eslava y demás de su particular mesianismo. Bien, ¿cómo se configura esto? Como digo, buena parte de las cosas que voy a decir aquí van a sonar a absoluta fantasía y a una especie de alucinación, pero que no se olvide, primero, que son ideas que tienen importancia a día de hoy, que están en el fondo de ciertos lineamientos ideológicos y que es fácil analogarla con ideas que aquí también tienen mucha importancia. Es decir, que tan raro suena lo que voy a decir como cuando uno va a China y cuenta en China pues que España es la nación necesaria porque España expandió el catolicismo y el español por medio mundo y tal, que eso a los chinos les suena de un exotismo increíble. Bueno, pues que este exotismo es mucho, vamos. Vale. La idea de Rusia como una nación no occidental, sino necesaria para la historia, empieza a configurarse en el siglo XVI, sobre todo, cuando nace el mito de la Tercera Roma, que es una cosa que seguramente también suene y hayan escuchado hablar, como mínimo. Bueno, son expertos en el asunto, espero que no, espero que no, para que esto no sea una pérdida de tiempo, pero bueno, que son cosas que suenan, ¿no? Y suena porque se las está diciendo mucho, ya suena incluso en la prensa occidental. ¿De dónde viene esto? Pues desde luego ya digo que de novedad no tiene nada. La idea de que Rusia es la tercera Roma, lo cual quiere decir que es la salvaguarda del cristianismo, proviene, pues como mínimo, del siglo XVI, momento en el cual pues cae Bizancio. O sea, hasta ahí empiezan estos mitos. Quiero decir que cuando los soviéticos se afanaron en destruir la historia de Rusia, tenían que destruir muchos siglos. Y por tanto, cuando hay que rehacer eso, hay que destruir. Claro, dicho en España suena muy raro, que los rusos vayan a ser los guardianes del cristianismo. Pero es como se ha autopercibido eso en Rusia durante muchos siglos. ¿Por qué? Porque en Rusia primero el cristianismo es el ortodoxo. Y la historia de la ortodoxia está ligada a Bizancio, ¿no? Que es cuando se configura como tal, en la medida en que se separe y se aleje del cristianismo católico, ¿no? Romano, itálico, occidental. Y por eso mismo también, claro, a la caída de Bizancio. Bizancio cae pues allá por mediados del siglo XV, igual que había caído previamente el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros germanos y el Imperio Bizantino, pues eso sabe, cae en manos de los turcos otomanos. Y claro, en ese momento, ¿quién está ahí para recoger el testigo del cristianismo? O sea, el cristianismo de verdad. Porque en este momento ya se entiende completamente en Oriente que el catolicismo es una forma desviada del cristianismo y que es un cristianismo pero menos, y es un error, es una barbarización del cristianismo. El catolicismo es tan ignorado en Oriente como ignorado es en Occidente la ortodoxia. Entonces, los católicos no cuentan, son un poco menos que herejes, no son herejes, pero desde luego no es el cristianismo de verdad. Y en la medida en que no pueden ser ellos los que recojan, por tanto, el testigo de Bizancio, ¿quién queda? Bueno, pues queda el ducado de Moscú, en el que efectivamente se practica el cristianismo, un cristianismo ortodoxo, y que tiene la suficiente fuerza como para reclamar ese puesto de ser, bueno, pues donde va a sobrevivir el cristianismo. Es decir, como todo mito, aquí no deja de haber ciertos restos de verdad. Es cierto que en ese momento el ducado de Moscú empieza a ser ya fuerte y son donde queda ahí una unidad política unida y donde la ortodoxia no solo se practica, sino que es la religión pues, de sus gobernantes. Bien, entonces el primer evento del mito, de la formación de este mito, importante a día de hoy, tiene lugar en el momento en el que los rusos, o sea, los moscovitas todavía, claro, porque Rusia no existe todavía como unidad política en este momento, en el que los moscovitas, en el que el gran ducado de Moscú, logra mezclar su sangre con Bizancio. Esto tiene lugar en el momento en el que Iván III, ¿no? Que es uno de los grandes duques, ¿no? de Moscú, el abuelo de Iván el Terrible, pues se casa con Sofía Paleóloga, que es nada menos que la sobrina del último emperador de Bizancio. Y aquí empieza el mito. Aquí empieza pues esta sucesión de grandes personalidades, de héroes, con sus profecías, ¿no? Y todos los elementos necesarios para un mito, por el cual Rusia pasa a ser el heredero no de cierta civilización, sino de la civilización.
de la civilización greco-romana, que aquí ya es griega, sobre todo porque los bizantinos hacen ya mucho, que son griegos y hablan en griego y tal. Entonces, claro, realmente la civilización es eso, todo lo demás es barbarie, y Moscú ha recibido ese testigo. Y es ahora su defensor. Y encima está legitimado porque ahora ya tiene sangre de Bizancio. Porque cuando nazca Basilio III, que será el nuevo gran duque, padre de Iván el Terrible, tendrá ya en sus venas la sangre de Sofía Paleóloga, ¿no? Y por tanto estará emparentado con un emperador bizantino. Insisto, sé que todo esto es una alucinación, pero como suele pasar con los mitos que se van construyendo así. Esto hay que pensarlo como una trama en la que se van metiendo hilos, ¿no? Y se va forjando pues, la urdimbre del mito. Cada hilo por separado parece una cosa anecdótica, una idea peregrina, pero bueno, cuando se van metiendo más hilos en esa urdimbre, pues se acaba formando ahí, ¿no? Se acaba recordando un perfil, la cosa se va volviendo más tupida y se le va dando cierta forma a la historia. Pues estos son los hilos con los que se forma, con los que se urde el tejido de la historia a los ojos de estas ideologías nacionalistas rusas, eurasianistas y demás. Bien, ¿con qué más hilos se va formando esta trama? Pues, por ejemplo, cuando el hijo de Basilio III, que es Iván el Terrible, asciende al trono, bueno, claro, antes se ha formulado ya una profecía esencial, ¿no?, para la formación de todo buen mito. La profecía nace de la boca pues, de un monje que pasará desde entonces a ser famoso en toda la historia de Rusia y al que se tendrá muy presente, siempre, ¿no? Y que hasta ahora se irán cumpliendo diferentes roles ideológicos en la historia de Rusia. Es el famoso Teófilo de Pskov. Es un monje ortodoxo que es quien enuncia la profecía con respecto a los zares rusos, ¿no? En la que se dice 2 Romas han caído, la tercera se mantiene y no habrá una cuarta. Nadie te suplantará, gran zar cristiano. Esto es la profecía que se lanza sobre Basilio III. Claro, 2 Romas han caído. ¿Qué 2 Romas son estas? Pues naturalmente Roma, la itálica. La segunda Roma es Constantinopla, capital de Bizancio. Y cuando cae Bizancio también, la tercera Roma pasa a ser Moscú. Candidatos a la tercera Roma ha habido muchos. Quiero decir que hay cola para ser la tercera Roma. Y que, pues, por ejemplo, pues no por casualidad ha habido pues, un sacro imperio romano-germánico, ¿no? Porque también estos han aspirado a ser la tercera Roma, ¿no? Y tampoco por casualidad los nazis iban en sus estandartes con águilas, ¿no? Que claramente hay que decir que la simbología romana ha intentado ser rescatada por todos, por el Imperio Español, por los estadounidenses y directamente postulándose como herederos, ¿no?, de las 2 Romas caídas, pues ha habido varios candidatos. Pero uno, sin duda, lo más plausible, o de los que más se lo han creído por lo menos, han sido los moscovitas. Bien, el mito pues se sigue tramando, ¿no? Ya tiene su profecía. Digo profecía porque, claro, no se dice solo que Moscú es la tercera Roma, como que ha recibido una especie de cargo de poder pasajero, temporal, ¿no?, sino que no habrá una cuarta, es decir, es la tercera y la definitiva, como guardiana, no de cierta civilización, sino de la civilización frente al barbarismo. Y esto, pues tampoco, de nuevo, no deja de tener su fondo de verdad. ¿De qué está rodeado Moscú, el ducado de Moscú en el siglo XVI? Pues de la Horda Dorada, de los tártaros, de pueblos túrticos, pues efectivamente lo que cualquier greco-romano habría llamado bárbaros, ¿no? Entonces está rodeado de bárbaros nómadas esteparios por un lado, de turcos por el otro lado, de infieles, y luego por el otro lado, pues de cristianos sí, pero de cristianos que también en cierto modo se les entiende como bárbaros, ¿no? Como son los católicos. Pues, por ejemplo, los lituanos, ¿no?, que ya han abrazado el catolicismo, al menos en sus élites políticas, ¿no?, o la mancomunidad polaco-lituana, por ejemplo, pues todo eso es catolicismo. Entonces, pues sí, efectivamente, Moscú queda ahí como el último poder formal ortodoxo, está rodeado de bárbaros y en torno a esto se teje la idea de su misión histórica como guardianes de la civilización. Y siguiendo esa estela, pues, pues otra de las grandes personalidades, ¿no?, de Rusia, Iván el Terrible, pues ya será el primero que se autoproclame o que sea nombrado oficialmente zar. La palabra zar es curioso que no se recuerde más a menudo de dónde viene. La palabra zar es la rusícola, es la islamización de César. Con lo cual, desde el primer momento en el que un gobernante ruso se autoproclama zar, está añadiendo un nuevo hilo a esa trama en su intento de legitimarse como herederos de Bizancio.
¿vale? La sangre moscovita se mezcla con la bizantina, Moscú no para de aumentar en tamaño y poder a medida que a la vez que Bizancio decae, adquiere, ¿no?, el título ya formal, comunidad política del César, ¿no?, porque zar, insisto, es prácticamente una traducción de César. Bueno, todo esto se va configurando como que de alguna manera lo que siempre fue Roma, la civilización y demás, pues ahora se ha trasladado a Moscú. Bien, esta es la forma que adquiere bajo los presupuestos rusos la idea mesiánica de la historia, la idea de que hay pueblos más necesarios que otros, ¿no? Ya insisto, que no es exclusiva suya, pero que se va adquiriendo diferentes modulaciones dependiendo de los términos de qué religión se plantea. Esta es una idea muy vieja. Son cosas que están sonando mucho últimamente, pero que están ya perfectamente formuladas pues, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a autores rusos decimonónicos, como puede ser Leontiev, como puede ser Danilevsky, pues esto está ya todo perfectamente cerrado, perfectamente planteado, aquí no hay nada ninguno. Y por tanto, pues de nuevo, pues el neo-eurasianismo pues es simplemente rescatar estas cosas. Cosas que son muy viejas, que quizá nunca encontraron el momento de jugar grandes roles en Rusia, en el sentido de que pues en aquel momento seguramente había fuerzas mayores que las de esta ideología, ¿no?, como podían ser las de un incipiente liberalismo ruso, o las de, evidentemente, los bolcheviques, y estas ideas estaban ahí, tenían cierta presencia, pero bueno, pues nunca llegaron realmente a mandar, ¿no? Pues bueno, ahora lo están intentando. Bien, las ideas de que Rusia sea la variante del cristianismo en España, pues claro, son totalmente exóticas, porque aquí el cristianismo no es ortodoxo, aquí el cristianismo, el apellido católico se le omite porque se le da por hecho, entonces suena muy raro. Pero son cosas que no suenan solo raras aquí. También hay otros lugares de la ortodoxia donde esto suena muy raro. Quiero decir que, por ejemplo, a los ortodoxos griegos, la idea de que Moscú sea la guardiana de la ortodoxia, claro, les suena, para empezar, muy rara, como caída de la nada, injustificada y insultante. ¿Por qué? Porque naturalmente el cristianismo ortodoxo ni nace en Rusia, ni nace ruso. El cristianismo ortodoxo nace en Bizancio, al menos ahí es donde hay una diferenciación con respecto a otro, ¿no?, del catolicismo, y sobre todo nace en griego. No la ortodoxia, sino que los evangelios están escritos en griego. Entonces, claro, cuando los griegos, que todavía hablan en esa lengua, ¿no?, aunque bueno, pues haya cambiado y haya evolucionado, pero es sin duda la lengua que mantiene algún contacto con la lengua originaria que se escribe en los evangelios, con la lengua de Bizancio, con la lengua de Constantino I, con la lengua de Bizancio desde Curiano. Claro, pues a los griegos que de repente los rusos se atribuyan la capitalía del cristianismo ortodoxo, pues no tragan con eso. Hace poco ha muerto Christos Gianaras. Christos Gianaras es un teólogo muy importante para la iglesia griega, para los ortodoxos griegos, un gran intelectual de la iglesia. Entonces, bueno, murió hace poco, salió en la prensa y yo me bajé ahí a los libros para hacer algo. Y ahí se da cuenta uno cómo inmediatamente, claro, a los ojos de un ortodoxo griego, la ortodoxia rusa parece como una cosa, bueno, pues marginal, que quizás sea grande en números, porque es un país muy grande, pero que no es desde luego quien encarna el espíritu del cristianismo, ni del cristianismo ortodoxo siquiera, y que es incluso una especie de desviación. Una especie de desviación porque, claro, ya no se expresa en la lengua original de Bizancio, está muy lejos geográficamente del núcleo irradiador original, ¿no?, de Constantinopla, y todo eso lleva pues, a que, bueno, sea una versión ya un poco pues, desviada, ¿no?, con debates precisamente muy, lo que en España diríamos, bizantinos, como que si los rusos son los culpables de haber elevado hasta el techo el murete que separa al cura de los parroquianos, cosa que luego se ha extendido de Rusia a otros lugares como la propia Grecia, Chipre, otros lugares ortodoxos. Cuestiones que tienen que ver con la liturgia, que a nosotros, a mí por lo menos que no participo de estas cosas, me parecen totalmente anecdóticas y peregrinas y simpáticas, con mucho, pero que tienen mucha importancia. Entonces, claro, para los griegos, eso de que Rusia tiene la capitalía, ¿no?, y el deber histórico de encarnar y defender el cristianismo, incluso el ortodoxo en particular, pues también suena totalmente absurdo. Pero esto en Rusia es esencial, esto es muy, muy importante. Y claro, en España igual la religión está un poco de capa caída, pero en Rusia
la religión a día de hoy no hace más que crecer, y no ha hecho más que crecer desde que cayó la Unión Soviética. Y en la propia retórica de Putin, pues hay referencias, ha ido habiendo referencias crecientes a cuestiones religiosas, apariciones en iglesias, apariciones en público con el patriarca de Moscú, incluso se va soltando por aquí y por allá pues algunas referencias biográficas, ¿no? De elementos religiosos, pues como por ejemplo el bautismo, ¿no?, secreto al que su madre sometió a Putin, ¿no?, en un momento en que esto era todavía anatema, en el que era tabú, ¿no?, en una Unión Soviética en la que esto no se podía decir, pues por lo visto la madre de Putin lo bautizó en secreto, o referencias a cosas casi ya que empiezan ahí a incorporar elementos del misterio y del milagro, ¿no?, pues que cuando la cabaña de Putin se quemó, como había ahí esa cruz, ¿no?, que fue lo único de toda la casa que no se quemó, y cuando fue ahí a levantar no sé qué se la encontró intacta. Bueno, quiero decir que estos elementos religiosos pues, se van metiendo ahí, y que en la actual Rusia tiene mucha importancia porque tiene mucha audiencia y porque la población rusa está recuperando con entusiasmo sus tradiciones religiosas. Bien, para cerrar el capítulo de la importancia del cristianismo, bien entendido el cristianismo oriental, bizantino, ortodoxo, ruso, ¿no?, que es el cristianismo desde este punto de vista, y abrir otro capítulo, que es bien, si la idiosincrasia del pueblo ruso, que es esencial para la historia por estos motivos, si tiene que ver con la civilización grecorromana, con la religión verdadera, con la defensa en un entorno de bárbaros, rodeado de bárbaros y tal, ¿dónde está la amenaza?, ¿no? Es decir, todo esto es valioso, pero ¿por qué está abocado a desaparecer? Porque claro, naturalmente, pues igual en el siglo XVI la Horda Dorada era una gran amenaza, pero a mí me parece que haya bárbaros rodeando, ¿no? Entonces, pues eso creemos nosotros. Pero entonces, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está la amenaza por la cual la nación necesaria tiene que preocuparse de su propia supervivencia, ¿no? Bien, pues esta es una dialéctica, una retórica muy propia del eurasianismo, que es interpretar en términos geográficos la situación de Rusia y darle mucha importancia a que está en el medio y por tanto siempre amenazada de disolverse por el oeste en Occidente y disolverse por el este en Asia. Es decir, Eurasia, en la propia palabra, entrañaría sus dos riesgos existenciales. Disolverse en Europa, ¿no?, y entonces pues, ser contaminada por las ideas europeas y que se vayan pues, destejiendo su identidad y su idiosincrasia. Y algo parecido también, aunque esto siempre ha sido percibido en menor medida como una amenaza, pero también hacia Oriente, ¿no? Pues seguramente en algún momento China, Japón, Rusia no ha dejado de perder una guerra contra Japón y de tener serios conflictos con China. Bien, pero sin embargo aquí la amenaza claramente es Europa. En el siglo XIX al menos, Europa tendría que ahora como la europeización. La europeización de China es la europeización de Rusia es lo que le da su motivo original, su motivo de ser al eurasianismo, al primer eurasianismo, ¿no? A los autores que reciben este nombre por primera vez, pues allá pues, a principios del siglo XX. Y a todas sus influencias previas, o sea, eslavófilos, paneslavistas e imperialistas. Ya en el siglo XIX, autores como, que bueno, suelto alguna referencia, pues si alguno quiere concretar esto en algún nombre en particular, pues autores como son Danilevsky o como son Leontiev, su gran motivo para escribir es siempre defender a Rusia frente a su europeización. Claro, con el paso del tiempo, esa europeización ya empezó a ser occidentalización y a día de hoy ya es la americanización. La amenaza de los neoeurasianistas es la americanización, ya cada vez más. Las de los eurasianistas a secas o la de los eslavófilos, bueno, no sé si los eslavófilos, pero al menos estos imperialistas, era la europeización, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo, las ideas de fondo son cercanas. Uno de los autores importantes para esto, quizá los primeros que recibe el nombre de un eurasiático,
y que emplea en este sentido, ¿no? Ya no asépticamente geográfico, sino más bien como cuestión de identidades y de naciones y todo esto, es Nikolai Trubetskoy. Trubetskoy es un autor que naturalmente se puede exiliar de Rusia, claro, y hizo buena parte de su obra en Alemania porque con la Revolución de Octubre pues, tuvo que desaparecer de Rusia. Y que es a quien se atribuye pues, alguna de estas, la formulación primera de alguna de estas ideas, que como digo tienen sus antecedentes muy claros en el siglo XX. Bien, Trubetskoy tiene una de sus obras así conocidas es Europa y la humanidad. ¿Vale? Y ahí quizás sea uno de los lugares donde se capta más claramente, donde se resume, es un panfleto en realidad, pues, y como tal pues resume muy bien y da en pocas pinceladas lo esencial de todo esto. Que es que las tradiciones rusas están amenazadas de occidentalización y que la expansión de las ideas occidentales pues, pueden hacer desaparecer las características nacionales eslavas de Rusia, que como ya hemos dicho, esto sería una gran cuestión, porque bueno, si desaparece una cultura medieval no importa, pero esta cultura no da igual. Entonces, ¿cómo plantea esto Trubetskoy? Pues de la siguiente manera. Trubetskoy considera que la cuestión nacional, importantísima en la primera mitad del siglo XX, Europa la plantea siempre en torno a dos polos. De un lado, el chauvinismo, del otro lado, el cosmopolitanismo. Bueno, el chauvinismo ya se sabe lo que es, ¿no? Es la radicalización del nacionalismo. El chauvinismo es lo que se defiende allí donde alguien considera que su cultura pues, tiene una obvia superioridad sobre los demás y por tanto pues, los demás tienen que asimilarse o algo parecido. Entonces, el chauvinismo sería uno de los extremos en los que Europa plantea la cuestión nacional. Y el otro sería el cosmopolitismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Pues una idea efectivamente muy europea, muy kantiana seguramente, ¿no? Kant es seguramente el pensador canónico del cosmopolitismo. Bueno, pues cosmopolitismo significaba lo mismo que significa a día de hoy. La idea de un individuo, el ciudadano del mundo, ¿no? El ciudadano cosmopolita, pues un individuo que se ha desprendido de sus atavismos nacionales y entonces pues va por el mundo no con sus tradiciones étnicas, sino con su razón y su juicio crítico. Y entonces enfrenta al mundo pues desde la idea del progreso y de la hermandad de las naciones, de la superación de las diferencias nacionales que son menos atavismos y del tratamiento de las cuestiones, pues eso, del racionalismo, el progreso, la ciencia y el hermanamiento de los pueblos hasta que los pueblos como tales desaparezcan y entonces sea simplemente ya el hermanamiento de los seres humanos en base a su razón y a su juicio crítico. Bueno, pues que estas dos cosas que evidentemente pues parecen extremos y que Europa se autopercibe como entre ellos, como entre estos dos polos, lo que dice el eurasianista ruso es que esto no son dos polos, sino que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo pueden ser estas dos cosas lo mismo? Porque el cosmopolitismo en realidad no existe. El cosmopolitismo lo que en realidad es el chauvinismo de Europa. ¿Cómo? Pues muy fácil. Esa idea del universalismo y de la razón sería precisamente las características culturales étnicas de los europeos. Características que quieren exportar a los demás pueblos, analogando al conjunto de la humanidad al modelo europeo. Como si de alguna manera el individuo europeo fuera el primer analogado de la humanidad. Como si el individuo europeo fuera el modelo canónico de lo que sea un ser humano. Y entonces pues, el resto de los pueblos tendrían que ir progresivamente pareciéndose. El cosmopolitismo no existe, porque no existe una humanidad universal. Lo que existe es una Europa que exporta su modelo y que lo hace pasar, ¿no?, por la definición del ser humano. Bien, esta exportación del modelo occidental es lo que el eurasianista percibía en su momento y en sus orígenes como la gran amenaza, ¿no? Que los rasgos étnicos europeos que pasan por el universal humano contaminen los rasgos étnicos rusos hasta hacerlos desaparecer. Así es como se perfila el elemento de amenaza sin el cual no se entiende la retórica eurasianista y en general el nacionalismo ruso. Bien. Una cosa interesante es que a pesar de que en el título de esta obra, se hable de Europa y la humanidad, aquí de lo que se habla no es tanto de Europa, ¿no?, como de la universalización de los valores romano-germanos.
Claro, aquí se ve que en el siglo XX, en ideologías del siglo XX, la frontera todavía la está poniendo Bizancio. Porque ¿quiénes son los romanos germanos? Claro, desde España uno dice, ¿quiénes son estos? Bueno, pues somos nosotros. Los romanos germanos somos nosotros. Es decir, los pueblos romances, como se les ha llamado también a veces, que son el resultado de la caída de Roma, del Imperio Romano de Occidente. Cae el Imperio Romano de Occidente, ¿cae en manos de quién? Pues de quienes lo han echado abajo, o sea, los bárbaros germanos. Pues en la península ibérica, godos y visigodos, en Italia los longobardos, en Alemania los alemanes, en Francia los francos, en Bélgica los belgas, que eran un pueblo germano, en Holanda los bátavos, en Inglaterra los sajones y los anglos, etcétera, etcétera, etcétera. Los suevos, los alanos, todos esos pueblos germanos, que es como siempre Oriente ha interpretado Europa, como una nación bárbara, edificada sobre las ruinas del imperio que ella misma destruyó, y que por tanto recibe sí la herencia de Roma, pero siempre malinterpretada como solo puede hacerlo un bárbaro. Y su cristianismo, el católico, es una malinterpretación bárbara, su idea de las tradiciones políticas romanas es una malinterpretación bárbara, y el occidente europeo es esto mismo, es una nación bárbara, joven y, como no tiene fondo cultural, destinada a desaparecer, porque su riqueza es solo material y por tanto pues, no cuenta con verdaderas raíces civilizatorias. Bien, pues que lo sepan, que somos los cristiano-germanos. Bien, y para acabar, una pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿y qué valores son esos? ¿No? ¿Qué valores son esos, supuestamente occidentales, germano-romanos, y que además pues, vamos intentando expandir por ahí de manera indiscriminada? Pues es curioso que a menudo se omite. Lo que sea la occidentalización, a menudo se da por hecho, se habla de ella, es claramente una amenaza, pero no se dice lo que es. Se lamenta tanto que en libros como pueden ser los de Trubetskoy, pues se lamenta tanto que uno da por hecho que está claro lo que es, pero hasta que uno se lo pregunta y cuando va a buscar no lo encuentra. Hay que buscarlo mucho. Cuando uno lo busca mucho, pues lo acaba encontrando en otros autores. ¿Y cuáles son esos valores occidentales, amenazadores, cristiano-romanos? Pues son sobre todo el individualismo, el racionalismo, el materialismo, entendido sobre todo como mercantilismo. Estas son las cosas con las que la identidad étnica europea amenazaría a otras, ¿no? Entonces, el individualismo pues, amenaza los valores comunitaristas, ¿no? de la identidad étnica rusa. El racionalismo amenaza los valores étnicos fideístas, ¿no? O voluntaristas de la nación étnica rusa. El mercantilismo, ¿no? O el materialismo amenaza los valores espiritualistas de la nación étnica rusa. Y acabo con esta cuestión. ¿Son realmente individualismo, mercantilismo, materialismo, son estos realmente valores étnicos de Occidente? Porque es cierto que estas han sido ideas importantes en Occidente, pero no han sido ni muchísimo menos las únicas ideas de Occidente. De hecho, son ideas que han tenido sus momentos de preponderancia y han tenido también sus momentos de estar muy, muy arrinconadas, porque estas no son las ideas de un supuesto pueblo étnico germano-romano. Estas son las ideas del liberalismo. O sea, el individualismo, el racionalismo, el mercantilismo, no son las ideas de los germano-romanos étnicos, son las ideas de una ideología muy concreta que es el liberalismo. Porque el verdadero objetivo de este conservadurismo nacionalista, eurasianista, pese a su propia retórica, no es Occidente, ni es Europa, es el liberalismo. Y no son ni siquiera los liberales, a mi juicio, y esta es mi interpretación del asunto, no son ni siquiera los liberales de Occidente, son los liberales propios, porque el enemigo siempre es, el enemigo más peligroso es siempre el que está dentro, y la verdadera presa de esta retórica es el liberal propio, nativo. Esto es un puro confusionismo porque, claro, si confundimos las fronteras ideológicas con las geográfico-nacionales étnicas, pues la cosa se confunde muchísimo. Es decir, la frontera aquí no está entre Occidente y Rusia, o entre Occidente y Eurasia. La frontera está más bien entre las ideas del liberalismo. Bueno, no tengo tiempo aquí para definir esto mejor, así que así se te queda.
las fronteras entre el liberalismo como una ideología y las fronteras del conservadurismo como otra. Pero claro, es que en Europa no hay solo liberalismo, ni todo el liberalismo está en Europa. En Europa hay muchas cosas que no son liberalismo y buena parte del liberalismo está en otros sitios que no son Europa, por ejemplo, en la propia Rusia. Quiero decir que no hay que olvidar que la primera revolución que enfrentan los zares en el siglo XX no es la bolchevique, no es la Revolución de Octubre, es la Revolución del año 5, que es una revolución liberal, en que rusos, bien rusos, no invasores franceses, rusos, lo que le exigen al zar es lo que exige toda la revolución liberal, o sea, pues la limitación del poder del soberano, ¿no?, mediante una constitución, la concreción de esa limitación en la idea de las libertades civiles, ¿no?, pues de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, etc. Y el ejercicio del principio de representación, o sea, un parlamento. Una constitución, un parlamento, libertades civiles, y eso pasó en Rusia como pasó en tantos sitios, porque el liberalismo, estas ideas, no son privativas de Occidente. Estas ideas pueden surgir en cualquier sitio donde se den ciertas condiciones. Pero si se las hace pasar por características étnicas de los pueblos, entonces lo que pasa es que, claro, esas ideas no pueden tener presencia en Rusia. Y aquí está el verdadero papel ideológico de todo esto. Si las ideas de los rusos son necesariamente pues esas ideas conservadoras, comunitaristas, vinculadas a la religión y demás, ¿qué pasa cuando un ruso no tiene esas ideas? ¿Qué pasa cuando alguien en Rusia ha nacido en Rusia y con 4 tatarabuelos rusos no tiene estas ideas? Claro, que entonces igual es que no está en Rusia. Igual es que es un extranjero, igual es que es un agente extranjero. Bueno, pues esta es la verdadera función ideológica de mistificar los lineamientos ideológicos con los lineamientos étnicos nacionales, que permite hacer esta operación. Operación que Rusia, ya se sabe, pues, ha revivido desde hace tiempo, pero que está empezando a tener lugar en Europa. Porque si en Europa hace mucho que bajo estas ideas cualquier comunidad liberales pasa por pues, alguien que algún interés extranjero haga por medio, está empezando a pasar en Europa lo inverso. Que cualquiera con ideas conservadoras empieza a ser sospechoso en Europa de influencia rusa, de ser un títere de Moscú, de estar financiado desde Moscú, etc. Como si Rusia no pudiera tener liberales propios, como si Europa no pudiera tener conservadores propios. Y que esto, que desde hace poco está empezando a pasar en Europa, no es más que el envés de esa misma operación ideológica. Bueno, se podrían contar muchas más cosas, pero llevamos ya 1 hora y pico. Vamos a parar aquí, porque, bueno, y si se quiere, a comentar cualquier cosa, retomar cualquiera de ellas o lo que quieran. Muchas gracias. Pues abrimos ahora un turno de preguntas, de dudas, o si alguien quiere decir algo. Bueno, yo me siento un poco analfabeto en este tipo de cuestiones, yo no de historia, de política y tal, no estoy tal. Pero me parece muy sorprendente que todavía las ideas religiosas sigan en boga, sobre todo en este tipo de conflictos, ¿no? En el siglo XXI, me parece mentira. A mí desde luego, porque yo además, yo mismo, vamos, en cuestiones personales, ni yo ni mi familia desde hace ya bastante tenemos vínculos con estas cosas. Entonces, yo las estudio precisamente por el exotismo que tienen, porque me son muy atractivas de estudiar, porque me exigen un ejercicio imaginativo muy grande. Pero bueno, que está claro que es así, y además la extrañeza que le pueden producir a uno estas ideas cuando tienen lugar fuera son útiles también para extrañarnos con nosotros mismos. Yo he vivido un par de años en China y claro, cuestiones aquí suenan pues, más o menos naturales. Cuando uno las cuenta afuera, producen el mismo efecto de exotismo que estas otras cosas no nos producen a nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues cuando claro, a los chinos les cuesta mucho entender que haya un país europeo que es España, ¿no?, que tiene curiosamente el mismo nombre que esa lengua que ellos estudian, que es el español, aunque para ellos muchas veces cuando estudian español es para estudiar en México por ahí o para pasar ahí una estancia y entonces no lo entienden muy bien. Tienen que deshacer la idea de que España esté en Latinoamérica o es muy raro todo, ¿no? Entonces cuando se empiezan a explicar las ideas de España, del Imperio Español, del descubrimiento de América y tal,
pues les parece todo muy raro. Pero cuando encima esto lo cuenta alguien que esté todavía pues, en la esfera, desde un punto de vista más idealista o más materialista, pero en esa esfera de que España es el imperio que unifica la humanidad, ¿no? De que España es una especie de momento necesario en la globalización porque es la que le da a la palabra hombre su sentido universal, ¿no? Pues por las ideas católicas y todo esto. Claro, o sea, a los chinos se les da una risa que no veas. Entonces, bueno, pues que no está de más tampoco el extrañamiento que nos producen estas cuestiones extranjeras reflejar un poco sobre nuestros propios mitos y nuestras propias cosas, porque aquí la cuestión es que todo el mundo puede más. O sea, aquí la cuestión es que todos los países, hasta el más aparentemente insignificante para nosotros, tienen un bien nutrido grupo de escritores que se han encargado de hacer de su país de referencia, de su religión de referencia y de su lengua de referencia el polo atractor de la historia. Entonces, pues para los griegos, por supuesto, los griegos son el centro de la historia, faltaría más, porque son el origen de la filosofía, de la ciencia, del cristianismo verdadero y de todo, absolutamente todo. Pero, pues claro, y los italianos qué van a decir con el imperio romano, y qué van a decir los rusos, pues ya hemos visto cómo, pero es que los chinos tienen la suya también. Los estadounidenses, pues el destino manifiesto les pone a ellos como antorcha de la humanidad, y así todo. O sea, hasta hay naciones africanas, incluso que con la idea de que los primeros enterramientos están por allí, pues son capaces todavía de intentar poner a África como un continente que, bueno, pues está pasando un mal momento, pero es realmente el polo atractor de la historia. En todos sitios se puede hacer más. No sé si hay alguna pregunta más. No, yo solamente quería aclarar un poquitín esto que habías estado hablando tú del euroasianismo. Si lo que está pasando ahora en Ucrania puede ser el inicio de aplicar esa política a nivel, vamos a decir, europeo sí, ahora y asiático. Claro, esa es la gran cuestión, claro. Yo aquí, es verdad que no he hablado, pese al título, no he hablado luego de la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, está en el título porque naturalmente es el trasfondo de estas ideas y el motivo por el cual, pues aquí, a las orillas del Atlántico y del Mediterráneo, bueno, el Mediterráneo más occidental, pues estamos hablando de estas cosas. Claro, aquí la cuestión es qué papel juegan estas ideas, ¿no?, en la guerra de Ucrania y en general en la configuración política de la Rusia del siglo XXI. Bien, pues no es fácil decirlo, porque efectivamente pues se puede plantear de muchas maneras. Pues uno podría decir, bueno, todo esto no son más que relatos legitimadores y ya está, y luego la realidad va por otro lado. Una respuesta habitual a la pregunta que usted hace, que es la pregunta de verdad, del fondo de todo esto, es decir, bueno, a ver, en realidad todo esto no tiene ninguna importancia porque Putin es un individuo pragmático, esto se ve mucho por ahí, ¿no? Putin es un gobernante que se caracteriza por el pragmatismo. Entonces, pues hará uso de cualquier ideología que le sirva para sus fines, tal cual, pues naturalmente eso no sea cierto. Lo que pasa es que decir pragmatismo en realidad es no decir nada. ¿Por qué? Porque, a ver, el pragmatismo es una cuestión sobre todo relativa a los medios. El pragmatismo es, pues, quién es más capaz de, con los medios que tiene, lograr ciertos fines. O con los medios que tiene, priorizar unos fines con respecto a otros, etc. Pero el pragmatismo no dice nada con respecto a los fines mismos, ¿no? Tú puedes ser muy pragmático, pero eso hasta que no se sepa para qué, pues es como no decir nada, ¿no? Ser muy pragmático es como decir que es ser un buen estratega. Pero claro, un buen estratega a un lado o a otro de la guerra cambia la guerra. Entonces, bien. Con lo cual, Putin será muy pragmático, pero eso no responde a la pregunta de cuáles son los fines de sus, pues bueno, de sus, tampoco hay que personalizar demasiado, que no es que Putin, ya se sabe que las monarquías no existen. La palabra monarquía es la misma ideológica, en ningún sitio gobierna uno, ¿no? Incluso en las monarquías gobierna una camarilla y una red, ¿no?, de individuos, pues burocracias más o menos formales, pero distribuidas por el territorio. Entonces, toda esta red que el gobierno desde ya mucho en Rusia, realmente sus fines ¿tiene algo que ver con esto? Bueno, yo creo que en general, en este caso en general, las ideologías con respecto a la práctica cumplen dos funciones que se pueden rescatar de aquella metáfora famosa kantiana con respecto a la relación entre la filosofía y la ciencia. Kant decía que respecto a la ciencia, la filosofía es una especie de sirvienta, que unas veces va por delante con una antorcha señalándole el camino y otras veces va por detrás levantándole los ropajes para que no se ensucie. Yo creo que la ideología con respecto a la política efectiva, pues se podría decir algo parecido. A veces la ideología marca el camino, es decir, porque efectivamente es que sin ideología no hay camino.
El pragmatismo por sí mismo no marca ningún camino. Entonces hay que tener alguna meta. Y efectivamente a veces esas metas las pone la ideología. Otra pregunta es hasta qué punto las metas, ¿no? Que tengan las metas autorrepresentadas por sus perpetradores de empezar la guerra de Ucrania, que eso tenga más o menos que ver con esos planteamientos. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí que realmente parte de todo esto, ¿no? Parte de la idea de Eurasia y del valor que eso representa y que hay que defender a toda costa y que el riesgo, su amenaza existencial son los valores occidentales. Yo creo que ahí no es solo cinismo, no es meramente legitimador. Yo creo que estos sí que son ideas que están de alguna manera yendo por delante con la antorcha. Aunque, sin ninguna duda, cumplen también el otro papel. O sea, el de ir por detrás levantando las vestiduras para que se ensucie lo menos posible. Es decir, para que miles de muertos, pues que eso caiga dentro de algún proyecto que parezca tener algún sentido. O sea, la función que solemos llamar ideológica. Nosotros en España, porque somos muy despedidos, cuando hablamos de ideología, solemos referirnos a lo segundo, ¿no? Bueno, pues esto tiene una función ideológica, suele ir precedido de mero, o sea, de meramente ideológico. Es decir, bueno, pues de limpiar un poco, ¿no? O sea, el político hace lo que sea por el poder y luego va la ideología por detrás limpiando. Pero es que la ideología yo creo que no juega solo esta función, la ideología a veces sí va por delante marcando el camino y hay cosas que hacen gobernantes y cúpulas militares y demás que solo se puede entender bajo metas y fines que cobran su sentido dentro de relatos ideológicos. Y yo creo que en este caso son ambas cosas. No es que haya un eurasianista susurrándole al oído a Putin todas las noches a ver qué tiene que hacer el día siguiente, pero sí creo que este relato, bueno, sí forma parte no solo de la legitimación a posteriori, sino de las metas. Y ayuda a explicarlas. Mucho mejor, por cierto, que compararlo con Stalin o con Hitler. Es lo que yo pienso. Sí. Vale, si no hay, a mí sí me gustaría hacer algún comentario. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla, me ha parecido muy ilustrativa, además muy documentada y muy sólida, ¿vale? Una vez que sigues todo el argumento desde el principio hasta el final, creo que ha sido pues, una argumentación muy sólida para reconstruir cuáles son los lineamientos principales de esta ideología, cómo surge, cómo evoluciona, qué papel puede cumplir. También me ha parecido muy ilustrativo cómo has abordado ahora al final el papel que pueda cumplir esta ideología. Y yo quería incidir un poco en esta parte, porque claro, aquí se involucran muchas ideas, es imposible abordarlas todas. Creo que está implicada aquí la idea porque los mitos, no todos los mitos tienen la misma relación con la verdad, por decirlo así, hay mitos más oscurantistas, mitos más luminosos. Si adoptamos un poco la terminología de Gustavo Bueno, mitos oscurantistas, mitos más luminosos en función un poco precisamente de la verdad, del papel que cumple en una sociedad, etc. Luego también pues pueden tener aquí que ver y puede ser interesante también ver distinciones como por ejemplo la de imperio generador, imperio depredador. Yo, por ejemplo, a ver cómo lo puedo hilvanar en torno a esta última reflexión que has hecho sobre el papel de la ideología. Lo digo porque siempre es un poco conflictivo determinar cuál es el papel del individuo en la historia, o del grupo en la historia, ¿no? Porque, claro, la marcha de una nación, como una nación, pues, proyecta su destino y cómo esta nación, por ejemplo, proyecta una serie de planes de expansión, de desarrollo o de relación con otras naciones, hasta qué punto aquí juegan un papel los individuos y sus intereses y sus obsesiones y sus ambiciones, o hay también una especie de lógica objetiva, ¿vale? Yo quizás, si he echado algo de menos, que no lo sé, a lo mejor sí lo has abordado, pero las necesidades objetivas también de las naciones, necesidades objetivas que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con las amenazas reales, objetivas. Entonces, cuando estamos hablando de Rusia, estamos hablando de que Rusia y del papel que juega respecto de Ucrania o respecto de otras naciones europeas,
hasta qué punto no habría que dedicar también un poco de espacio a ahora un choque de plataformas, un choque objetivo de naciones y de otras naciones satélites a estas naciones, con una serie de amenazas objetivas, de necesidades objetivas de recursos, de espacio vital, etcétera, que pueda estar detrás alimentando estas ideologías. Porque me cuesta mucho pensar en una ideología que va por delante por sí sola, una ideología que va por delante por sí sola. Me cuesta, yo ahí sí creo que puede, en esa lectura no hay un tanto de idealismo, porque una ideología, si tiene fuerza realmente, no es porque está incardinada materialmente y diaméricamente en los propios intereses objetivos de esa nación. Sí, claro. Yo aquí he intentado poner sobre la mesa cuáles son, pues, 3 o 4 lugares comunes del eurasianismo tal y como esa propia ideología lo relata. Porque aquí mi idea era, pues eso, hablar de ideas y ver cómo las ideas se relacionan entre sí, ahí donde reforman son ideologías y mitos. Por supuesto que detrás de estas ideas hay procesos materiales que tampoco es que las agoten, ¿no? Porque tampoco es que haya una dependencia directa, así en plan marxista, superestructuralista, no pienso yo, me parece un reduccionismo tan absurdo como el contrario, pues pensar que dadas ciertas relaciones de mercado y ciertas formas de propiedad, inmediatamente se deducen como de tal ciertas ideas. Pues eso no tiene... No, porque las ideas, pues sí, surgen en función de ciertos procesos materiales, pero también dependen mucho de las ideas que hayan venido antes. Y por tanto, si esos procesos materiales están teniendo lugar en una gente de tradición ortodoxa, pues seguramente adquiere una forma distinta que si esos mismos procesos materiales tienen lugar en un momento en una gente cuya tradición es, yo qué sé, budista, ¿no? Pues claro, ¿cómo van a ser las mismas ideas las que surgen ahí? Lo cual demuestra que no son deducibles directamente de contextos económico-materiales. Hombre, en el caso de Rusia, pues sí, hay una serie de situaciones ahí que muy evidentemente pues que están a la base de que esto haya tenido éxito en este momento, ¿no? Pues por ejemplo, el fracaso de la liberalización de Rusia, ¿no? Una vez que cae la Unión Soviética y como Rusia se vuelve un país pues, muy violento, en el que las mafias empiezan a tener una... que hay partes importantes que eran antes administradas por un partido muy corrupto y entonces empiezan a ser administradas ya directamente por la mafia. Pues sí, situaciones sociológicas, situaciones geopolíticas, ¿no? Pues que Rusia, pues claro, pues va viendo como una supuesta unidad que ellos daban por hecha con los zares y no sé qué, pues se ha empezado a desgranar. A ver, aquí hay mucha tela que cortar, porque en realidad, por ejemplo, a día de hoy, cuando un Putin apela a la tradición, pues a los grandes momentos, ¿no? de Rusia, siempre intentando destacar pues, los más excelsos, ¿no? De donde quepa extraer alguna grandeza, pues claro, en el caso del momento soviético es Stalin, que duda, ¿no? Efectivamente, Stalin le sirve mucho mejor a este relato a sus propósitos, porque Stalin sí que recuperó, aunque pues, cayendo en todas las contradicciones necesarias, pero sí que recuperó cierto nacionalismo ruso para la Unión Soviética. Pero claro, es que eso de la Unión Soviética no estaba ni medio claro. Quiero decir que, por ejemplo, más bien al principio, ¿no? Más cercanos al momento de la Revolución de Octubre, pues había muchos comunistas, Lenin entre ellos, nada menos, que era perfectamente defensor del derecho de los pueblos, o de las naciones, a su autodeterminación, incluyendo los pueblos del zar. Es decir, que cuando se montase la Unión Soviética, pues había pueblos ahí, pues, los finlandeses, los polacos, o quien sea, que en estricta obediencia a las ideas soviéticas tendrían que tener derecho a independizarse. Todo defendía Lenin. Es más, cuando Lenin muere, hay un texto por ahí muy curioso que se suele llamar el testamento de Lenin, no es un testamento, es un texto teórico, en el que acusa a Stalin de chauvinista y gran ruso y no sé qué. Porque bueno, pues todavía para Lenin la idea era que esos pueblos que habían formado el Imperio de los Zares, como la Unión Soviética, claro, no podía ser una mera continuación del Imperio de los Zares, pues ahí las ambiciones nacionales pues podían a veces compartir las mismas que las del proletariado, ¿no?
no que lo hicieran necesariamente, pero que a veces en las aspiraciones nacionales lo que ocultaban era realmente las mismas ambiciones del proletariado, y por tanto, cortarlas de raíz desde Moscú, pues sería de alguna manera heredar el autoritarismo. Entonces, que la idea de que Rusia sea pues ese territorio heredado de los zares y que deba serlo, y que cualquier amenaza a eso pues es una amenaza existencial y que hay que defenderlo a toda costa, y que cualquier amenaza a eso legitima, ¿no?, la ideología que tal, pues la propia Unión Soviética al principio eso no estaba tan claro, y el propio Lenin defendió abiertamente que esos territorios perfectamente podían independizarse y que no había ningún problema. La obsesión rusa, desde el punto de vista más estrictamente materialista, ha sido siempre su ausencia de fronteras naturales. Eso ha sido una obsesión constante de los rusos desde la época de los zares, Stalin, y bueno, y no sin motivo. Es decir, que ahí Napoleón entró como quiso, los nazis entraron como quisieron, todos cayendo siempre en la misma trampa para los ratones, pero que si entraron así fue porque efectivamente hasta los Urales, o sea, en la zona de la Rusia étnica, de Moscú, ¿no?, y tal, ahí no hay defensas naturales. Bueno, pues hay un elemento que, si se quiere, puede dar cierta justificación material a esta constante sensación de amenaza, porque, pues, por ejemplo, cuando Marx escribió sobre España mucho, y Marx, por ejemplo, consideraba que España no necesitaba un ejército. ¿Por qué? Porque España era casi una isla, la península, y encima, en el punto de contacto con Francia, había unas montañas ahí tremendas. Y en el interior también. Con lo cual España nada, no podía ser invadida. Pues a Rusia le pasa exactamente lo contrario. O sea, si había un sitio que necesitaba un ejército, era Rusia. Porque es una extensión llana inmensa, muy fácil de recorrer, encima con grandes ríos navegables, y que hasta los Urales, donde ya empieza algo que es Rusia por lo menos, ¿no?, Siberia y tal, pues, bueno, pues si se quiere, si hay que apelar a los elementos estrictamente materiales, ¿no?, que no son solo económicos, que son orográficos y demás, pues esto es uno de ellos, sí. Si el eurasianismo tiene en su centro la amenaza, y es la respuesta a esa amenaza percibida, su elemento real, su elemento material, no espiritual, podría ser este. Cierta configuración orográfica muy característica de Rusia, y que además ha llevado, no a Rusia, bueno, a Rusia con Napoleón y con Hitler, quizás, pero en el caso de Polonia más todavía. El otro país que está así es Polonia. Polonia es una llanura inmensa, gigantesca, sin una llanura. Claro, escenario de operaciones de pueblos nómadas, de imperios a caballo, que funcionan bien en este tipo de pueblos esteparios. ¿Qué le ha pasado en su historia a Polonia? Pues claro, que ha sido un reino muy importante, pero también pues que quien se lo ha querido cepillar lo ha hecho. O sea, a Polonia se la lleva por delante los alemanes, se la lleva por delante los prusianos, se la lleva por delante los austríacos, se la lleva por delante los rusos. ¿Por qué? Pues seguramente esto tiene mucho que ver con su orografía, ¿no?, que es un sitio fácil de... Hay cierta ventaja técnica militar, enseguida se puede explotar, porque se avanza sobre ese territorio muy rápido. Pues sí, claro que elementos espirituales, ¿no?, el sentimiento de amenaza del pueblo necesario y tal, todo eso tiene bases materiales, sí. Lo que pasa es que yo creo que a veces no es fácil identificarlas y son argumentos pues, a veces muy peregrinos, ¿no?, porque esos argumentos entrañan un mecanicismo que, como ahora podemos probar, es decir, cuando intentamos establecer ese mecanicismo, lo que estamos diciendo es: estas ideas vienen de estas situaciones materiales. Y por tanto, dándose estas situaciones materiales, no podríamos dar otras ideas. Lo claro es que la historia va en una sola dirección. No podemos volver atrás. Entonces, como no podemos probarlas, siempre tienen un elemento un poco arbitrario. Como se muestra pues, en muchos discursos marxistas que intentaron llevar esto al extremo, ¿no?, y establecer un mecanismo que ya llegaban, ¿no?, a que eso era una especie de mecanismo newtoniano, de cómo cada pueblo reacciona a las cosas. Yo precisamente lo arbitrario lo veo en postular una ideología que va por delante sin incardinarse en ningún proceso material. Eso sí que es arbitrario, porque las ideas, porque siempre habrá que explicar entonces por qué esas ideas han triunfado y no otras, porque esas ideas están impulsando a toda una nación étnica y no otras. Quiero decir que precisamente lo que evita la arbitrariedad es cuando intercalamos diaméricamente ideas con procesos materiales, ni procesos materiales por sí solos, porque esos procesos materiales siempre hay que marcarlos en planes, programas, en unas necesidades objetivas, tanto esos procesos materiales como las ideas. Para evitar la arbitrariedad es precisamente
intercalar ideas con procesos. Sí, hay que imbricarlas, pero no desde un punto de vista mecanicista. No. Y además, yo no tengo tan claro, o sea, no se me ocurren muchos motivos por los cuales esa relación que sin dudas se da, pero que haya que asumir que los procesos económicos tengan siempre necesariamente que ir por delante. Yo creo que hay procesos ideológicos que pueden ir por delante y sin ellos es muy difícil explicar. La implicación precisamente implica esto, que nada va por delante. Sí, no, sin duda. Como digo, hay procesos sociológicos, económicos, geográficos, que sin los cuales nada de esto se explicaría, claro. Sí, están presentes. Si no recuerdo mal, la metáfora por la que Webb intenta sustituir la física, o sea, la estrictamente mecánica, es la biológica, ¿no? Pues sobre la cual sería más bien una relación como la que tienen la osamenta y la musculatura, ¿no? En la que, bueno, hay uno primero que el otro, pues no hay uno que pudiera anteceder al otro, tampoco hay uno que pudiera funcionar ni mínimamente sin el otro. Entonces la relación no es de antecedencia, de prioridad, ¿no? Sino bueno, de codependencia, codeterminación, y la pregunta por lo primero, pues seguramente sea una pregunta que no tiene mucho sentido plantearse. Pero bueno, sí, por supuesto que hay elementos materiales en todo esto. Bueno, pues por mí ya está. Gracias.